Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo tutorial y te voy a enseñar cómo se hace este efecto. Lo primero que tenemos que hacer en esta oportunidad, me dirijo a archivo y voy a crear un nuevo documento, ¿ok? O usamos su atajo que es control N. Luego de eso me voy a imprimir y en imprimir A4. En A4 voy a cambiar mi orientación y voy a darle en crear. Una vez que ya tenga la hoja, la medida y todo esto, voy a archivo, colocar elemento incrustado. Acá tengo la imagen, lo subo un poco hacia ahí, lo agrando y lo dejo ahí. Y check. Luego de eso me dirijo a herramienta texto y voy a escribir Mega Chill. Hay que tener en cuenta que la fuente de letra que estoy utilizando en esta oportunidad viene a ser Anto. Este texto lo bajo, control T, lo pongo mucho más pequeño para que se adapte, ahí por ejemplo, y en la capa del texto donde dice Mega Chill, clic izquierdo y voy a darle en convertir en forma, ¿ok? Control T, clic izquierdo y deformar, ¿ok? Nos vamos aquí, control T, clic izquierdo, deformar y empezamos. Con mucha paciencia tratamos de ver cada uno de estos. ¿Ok? Con mucha paciencia. Esto va a depender de cómo quieras la forma de tus letras o tu texto, se podría decir también. Pero sin embargo es como realmente desees. Tratas de jugar con la letra. Ya que es un efecto, en lo particular considero que todo ejercicio que se haga en distintos aspectos, en distintas letras, va a estar bien ejecutado porque de eso trata el efecto, ¿no? Tratar de jugar con esas letras. Acomodamos un poquito por aquí, ya está todo listo, solo falta esto. Subimos, acomodamos la L, ahí, bajamos esto y así. Una vez que tengamos todo esto, le voy a dar en check. Ya tengo. Luego en la parte de acá donde está mi imagen que yo he descargado desde la página de PNGWin, voy a crear una máscara de recorte. Pero antes de eso voy a control y voy a seleccionar este. Ya está seleccionado. Ahora me dirijo a la capa de imagen, crear máscara de recorte y desactivo la visualización de esto. Ok, y ya tengo totalmente el efecto, pero me traslado a la parte de acá donde está la máscara de recorte, herramienta, pincel, agrando y empiezo a pintar todo lo que me falta de manera sencilla. Ok, ahora me dirijo acá, control Z, paso a paso en este video te explicamos cómo puedes hacerlo. Ok, y ahí ya tenemos, y eso no es todo, ojo, puedes hacerle muchas cosas más. Y listo. Luego de eso creas una nueva capa. En esta nueva capa te vas a herramienta, elipse, ahí, y le pones de relleno negro. Herramienta zoom, para que le des mejor efecto, lo dejas ahí. Filtro, desenfocar, gaussiano, convertir objeto inteligente y en 29.1, ok. Herramienta zoom, ajustar pantalla. Luego eso te diriges a capas y en capas, aquí control U, puedes tú tratar de cambiar de color que deseas. En este caso yo voy a dejarlo en el rojo y le voy a dar un poco más de saturación. Y ahí tendríamos el efecto totalmente listo, ¿no? Si te gustó este video, no te olvides suscribirte, dejar un super like y un buen comentario. Nos vemos.